La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 8:30 de la mañana. Buenos días a aquellos que nos acaban de sintonizar y gracias a los que están desde tempranito, desde las 7 de la mañana con Distrito Informativo. Vamos a recibir a nuestro invitado, el profesor de la Universidad Pública de New York, Danny Shaw, investigador y analista de temas internacionales para Telesur. Actualmente reside en Sao Paulo y reporta para nosotros en el día de hoy las elecciones en Brasil. Muy buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días, Distrito Informativo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Muchísimas gracias por darnos el honor. No sé qué hora es allá en Brasil, no sé si tenemos la misma hora, pero muchísimas gracias por sacar de su tiempo y hablarnos un poco de estas elecciones que fueron pues bien reñidas en el día de ayer. Sí, eso llegó hasta el último momento, como a las 10:30 hora brasileña. Muchos pensaban que Lula tal vez iba a ganar en la primera vuelta, pero debido a la participación de dos otros candidatos, Simone y Gomes, Lula no pudo sacar 50%, entonces él ganó, pero va a haber una segunda vuelta el 30 de octubre. Y el pueblo brasileño, muy parecido a mi país, a los Estados Unidos, hay muchas divisiones sociales aquí muy fuertes, hay muchos acontecimientos de odio, de violencia racial, violencia hacia los apoyadores de Lula. Entonces el pueblo está diciendo y preguntando si podrán aguantar otro mes de esas fuertes tensiones políticas en este país. ¿Cuáles alianzas deberían hacer ambos para poder resultar victoriosos en la segunda vuelta? O sea, quedan dos candidatos, que quedó uno en 4%, tengo entendido, otro en 3%. ¿Qué tan fácil sería la segunda vuelta? Asimismo es el Partido de los Trabajadores de Lula, ya tiene un vicepresidente, el candidato Geraldo Alckmin, que viene del centro. Entonces lo están utilizando para acercarse más al MPB, uno de los partidos tradicionales del centro, para ellos poder entonces sacar esos votos de los otros dos candidatos que nosotros mencionamos. Ahora el bolsonarismo va a intentar también, pero ellos están un poco más aislados. Ellos tienen su propia guerra con los medios informativos como el Globo. Y de nuevo, para un público dominicano sería interesante revisar, ¿verdad? Donald Trump y las tácticas que él utilizó de fake news, de ser el llamado víctima de la prensa, porque eso es el discurso de Bolsonaro aquí en Brasil. En el caso, bueno, precisamente esto de los fake news, recuerdo que en la primera campaña de Bolsonaro también se hizo mucha referencia de que se utilizó mucho fake news durante la campaña. En este caso, en el combate con Lula da Silva, ¿qué tanto fue el tema de los fake news, las redes sociales? ¿Cómo esto contribuyó en este proceso electoral? Fue un temazo hasta el punto que fake news ya es una palabra aquí en portugués y creo que en todos los idiomas del mundo. Sí. Bolsonaro desde muy temprano, hace un mes y pico, se había reunido con Steve Bannon y yo vi altos consejeros de Trump aquí en Copacabana, en Río de Janeiro. Sí. Sí, fue muy interesante ver esa cercanía ideológica de esos hombres de negocios y politiqueros reuniéndose. Entonces, Bolsonaro llamó a cuestionar el proceso completo. Él trató de evaluar si él tenía las condiciones de dar un golpe de Estado, pero las Fuerzas Armadas no iban a apoyar eso. Algunos generales sí, pero por lo general no. Bolsonaro no tenía eso. Sin embargo, había ataques hacia los trabajadores en las urnas y los oficiales del Tribunal Superior Electoral. Entonces ellos mismos salieron en protesta diciendo que no ganamos suficiente para tener nuestras vidas arriesgadas de esta forma.
¿A qué se debe la diferencia tan abismal que hubo entre los pronósticos de las encuestas, que daban hasta 15% de diferencia y pronosticaban el triunfo de Lula en la primera vuelta, versus los resultados de solamente 5 puntos porcentuales de diferencia en las elecciones? ¿En qué fallaron las encuestas? Bueno, el país está muy dividido. El sur de Brasil es de descendencia alemana y Italia y tiende a ser más conservadora, igual que la región de Mato Grosso do Sul, del oeste. Ahora el noroeste y el norte y las Amazonas, de donde viene Lula en Pernambuco, en el noroeste, ellos tienden a ser mucho más liberal y a la izquierda. Esa es la base fiel a Lula. Entonces, bueno, creo que las encuestas no apuntaron en la mosca, pero más o menos ellos estaban diciendo que Lula tenía el 47% y al fin y al cabo sacó el 47.5%. Pero para tener 50% es lo que decía Globo y Datafolio y CNN en los últimos días. Él no sacó eso. Había un momento ahí casi llegando a las 10 de la noche que parecía que Lula iba a ganar ese 50% más uno, pero no lo hizo. Entonces la segunda vuelta viene en 4 semanas, hay grandes tensiones, eso quiere decir 4 semanas más de tensión, de campaña y de esa fuerte polarización. Entonces, pero creo que Lula sí tiene la base suficiente para vencer el bolsonarismo. Pero me preocupa el hecho de que consejeros de Trump se hayan reunido con Bolsonaro, porque él había dicho que como que no era posible que él perdiera, como haciendo entender que no iba a aceptar. Sin embargo, sin problema aceptó esta primera vuelta, lo que puede crear también un escenario diferente en la segunda. En el caso también de que pueda, ya que quizás legalmente no pueda hacerlo, pero sí utilizando todas las personas que le siguen, ya que se presentaron estos problemas y vemos personas que aconsejaron a Trump y tuvimos el escenario del Capitolio el 6 de enero. Se ha planteado eso, que ellos iban a tratar de dar un golpe de Estado. Han atacado a apoyadores de Lula. Hemos visto asesinatos en estas últimas semanas. Vimos ayer un ciudadano destruyendo el equipo electoral dentro de las urnas, porque eso fue el discurso popular de Bolsonaro, que no se puede confinar en las máquinas, igual que Trump decía. Entonces sí se puede dar algo así. Ahora no sé si ellos tienen suficiente apoyo para tratar de atacar en Brasilia, la capital. Brasilia más o menos es del bolsonarismo. Para mí también fue alarmante ver norteamericanos aquí, altos consejeros de Trump, y por yo ser un profesor y por hablar inglés y ser norteamericano y por ser blanco, hasta a mí me invitaron a subir en varios de los camiones, las tarismas del bolsonarismo. Wow. Para que puedan apreciar las contradicciones sin ellos saber realmente quién yo era, y me quedé ahí como investigador para escuchar esos discursos, particularmente de Jason Miller, quien fue el consejero de los consejeros más altos de Trump en 1916 cuando él ganó y en el 2020 cuando perdió. Mira, algo que en Brasil llama, y América Latina y otros países llama la atención, es cómo ha sido también el fenómeno de Lula, de cara, por ejemplo, a que es un aspirante a la presidencia recién con proceso judicial, preso, ya viene de una historia de haber estado preso, pero no bajo las mismas condiciones de ahora. ¿Cómo en el contexto político brasileño, y usted como profesor universitario y analista, puede describir un poco este fenómeno? Había una campaña fuertísima desde el 2003 contra Lula. Imagínense, estamos hablando de un trabajador de las fábricas que perdió un dedo aquí en Sao Paulo. Fue un inmigrante del noroeste, de la parte más pobre, más campesina del país. Nunca perdonaron
la verdadera clase dominante, el Globo, Record, todos esos medios y esos monopolios industriales y mediáticos, nunca perdonaron a Lula ni a Dilma Rousseff. Por eso el golpe en el 2016. Creo que es importante analizar que nunca había ninguna carga contra ellos, conectándolo con los escándalos, con Odebrecht, ni con Petrobras. Lula dijo que él iba preso sin problema porque él sabía que él estaba inocente y que fue un preso político. Sin embargo, el bolsonarismo utilizó eso en los debates, nunca se refería a Lula como el señor Lula o señor Luis Ignacio de Silva, siempre decían expreso para tratar de entonces dañar su reputación. Pero muchas veces el mundo está al revés porque los más corruptos siguen ahí en el poder. Sin embargo, esos representantes humildes de los sectores más marginalizados aquí han sido los más afectados por las campañas de lawfare. Mira lo que pasó ahora contra Cristina en Argentina con ese intento de asesinato. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Danny Shaw, profesor de la Universidad Pública de New York, investigador y analista de temas internacionales para Telesur. Desde Sao Paulo, pues reportándonos las elecciones en Brasil. Esta no es la primera, esta es solamente la primera, no la última vez que te vamos a tener con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Dolores, Ogla y Jasmine. Un abrazo, un abrazo y bueno, vamos a la pausa. Inmediatamente vamos a regresar con la pregunta del día. Vamos a ver quién va a ganar las elecciones de las primarias como candidato en el PLD. Distrito Informativo.